Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios nos acompañe en este día. Le ruego que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender realidades profundas. Hoy vamos a tratar una reflexión que nos debería de venir a ayudarnos a entender realidades profundas, realidades que desgraciadamente el enemigo de Dios nos ha engañado tan profundamente que somos incapaces de discernir la realidad, ¿verdad? Y la reflexión que hoy trataremos viene precisamente a tratar de revelarnos la perspectiva de Dios, ¿verdad? Vamos a tratar de entrar en el texto porque hoy tengo el día bastante complejo y quería aprovechar ese poco tiempo que me queda para poder presentaros esta realidad. La reflexión de hoy está titulada Condenado por la justicia. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere tratar de ayudar a entender nuestro Dios. El mundo entero está condenado ante la gran norma moral de justicia. Y hoy entendemos que estamos condenados ante la presencia de su Espíritu en realidad. Esta es la gran norma moral de justicia, ¿verdad? Y vamos a ver que de un modo o de otro, siempre, de hecho siempre están en todos los textos, trata de ayudarnos precisamente a esta realidad. Dice, en el gran día del juicio, toda alma que haya vivido en la tierra recibirá sentencia de acuerdo con si sus obras han sido buenas o malas, atentos aquí, a la luz de la ley de Dios. Esto tiene un poquito más de profundidad, quiere decir si esas obras buenas o malas han sido realizadas a través de su Espíritu. Por eso dice, a la luz de la ley de Dios. Ahora nosotros sabemos qué es la ley de Dios. Es la presencia de su Espíritu en y con nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, estas obras han de ser hechas a través de su Espíritu o sin su Espíritu. Por eso nos dice, en el gran día del juicio, toda alma que haya vivido en la tierra recibirá sentencia de acuerdo con si sus obras han sido realizadas con su Espíritu o sin su Espíritu, buenas o malas, ¿verdad? Está claro que las malas están sin su Espíritu, ¿verdad? Dice, toda boca será tapada cuando se presente la cruz con su víctima moribunda, y toda mente que haya sido cegada por el pecado y corrompida verá su verdadero significado. Los pecadores estarán condenados ante la cruz con su misteriosa víctima inclinada bajo la carga infinita de la transgresión humana. Con qué rapidez se borrará todo subterfugio, toda excusa mentirosa. La apostasía humana aparecerá en su carácter atroz. Pero cuidado que aquí dice la apostasía humana. Esto quiere decir que debemos de haber tenido conocimiento de la verdad de Dios, ¿verdad? En algún momento. Por eso nos dice la apostasía, la caída de la verdad, ¿verdad? Esta es la apostasía humana. La apostasía humana aparecerá en su carácter atroz. Y atentos lo que dice aquí. Dice, los hombres verán cuál ha sido su elección. Entonces comprenderán que han elegido a Barrabás en lugar de a Cristo, el príncipe de paz. Y aquí podemos darnos cuenta que constantemente estamos ante esta elección, ¿verdad? No solamente el pueblo judío, sino que nosotros también elegimos a Barrabás o a Cristo. Esto tiene más profundidad todavía. ¿El mundo o al Espíritu de Cristo? Es la elección de Adán en Edén, la libertad de Dios o la supuesta libertad, total libertad del enemigo de Dios, ¿verdad? Vemos que de todas las maneras, en metáforas, ¿verdad?, se nos presenta constantemente esta misma elección de Adán, ¿verdad? A Dios o a su enemigo. Esta es la realidad, ¿verdad? Y fijaos aquí de qué trata de hablarnos, porque este es el meollo de la cuestión. Y es el gran engaño del enemigo de Dios. Fijaos lo que dice.
el misterio de la encarnación y la crucifixión se discernirá claramente. ¿Y aquí qué es lo que trata de decir? Que no lo entendemos. Por eso cuando lancé ayer el vídeo, yo creo que a la gente hasta le da miedo verlo, ¿verdad? Porque claro, dice, ¿qué barbaridades dice este hombre? ¿Verdad? No sé si reír o llorar. Yo creo que debería de llorar en realidad. Reír de la ignorancia, de cómo la mente y cómo el enemigo de Dios a través de su espíritu nos está jugando malas pasadas. Y vais a ver de lo que nos está diciendo esta reflexión, ¿verdad? Porque cuando Dios trata de revelarnos esa verdad a este remanente final, ¿verdad? Y hay quien lo acepta, pero son pocos, muy pocos en realidad. Sin embargo, yo debo de hacer mi trabajo, presentar la verdad que se me descubre. Luego ya cada uno elige lo que quiera. Pero fijaos lo que trata esta reflexión de ayudarnos a entender. ¿Cuál es la elección que estamos haciendo? Y vais a ver hasta el final de esta reflexión cuál es esa elección en realidad. Por eso nos dice aquí el misterio de la encarnación, y la pregunta es, ¿alguien sabe algo del misterio de la encarnación? ¿Los maestros de Israel hablan del misterio de la encarnación? ¿Sabe qué ha pasado allí? ¿Por qué Dios nos está diciendo que el misterio de la encarnación y la crucifixión, que supuestamente nosotros decimos que creemos, que sabemos lo que allí ha pasado, sin embargo nuestro Dios nos dice lo siguiente: el misterio de la encarnación y la crucifixión se discernirá claramente? Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir? Que no lo entendemos. Y cuando se nos presenta esta misma verdad, huimos como si fuera el mismo demonio en persona. Ni siquiera nos acercamos a entender, oye, un momento, ¿qué está diciendo este hombre? ¿De qué me habla? Porque estoy hablando de lo escrito está, ¿verdad? Por lo tanto, aquí otra vez nos viene Dios y nos dice, el misterio de la encarnación y la crucifixión se discernirá claramente. O sea que no lo entendemos, que no lo tenemos claro. ¿Será que lo que creemos que sabemos es un engaño del enemigo de Dios? Lo que venimos declarando aquí una y otra vez, y que la gente rechaza comprender esa verdad, esa perspectiva que Dios nos plantea, ¿verdad? Y si rechazamos la perspectiva que Dios nos plantea, ¿cuál es la perspectiva que aceptamos? Vamos a ver cuál es la perspectiva que aceptamos. Dice, porque se presentará ante el ojo de la mente, es decir, ante nuestra mente, a través de su espíritu, y cada alma condenada leerá cuál ha sido el carácter de su rechazo de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad que rechazamos? El misterio de la encarnación y la crucifixión. ¿Entendéis lo que nos está diciendo nuestro Dios? Y por lo tanto, ¿entendéis dónde deberíamos de centrar nuestra atención? Porque es absolutamente necesario entender qué ha pasado en el cielo, qué ha pasado en la tierra, desde la perspectiva divina, no la que nosotros hemos construido. Y vais a ver que nos lo plantea aquí en esta reflexión. Nos pone sobre aviso. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a aceptar esta verdad que Dios nos dice que estamos rechazando? Todos entenderán que se han desviado de la verdad al recibir las malas interpretaciones y las embrujadas mentiras de Satanás en lugar de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Entendéis lo que nos está diciendo? Que el enemigo de Dios nos ha engañado con respecto a la encarnación y la crucifixión de Cristo. Por lo tanto, deberíamos de entender que lo que nosotros creemos que sabemos es un engaño de Satanás. Porque no lo digo yo. ¿Qué es lo que dice? Vamos a leerlo desde el principio. El misterio de la encarnación y la crucifixión se discernirá claramente. Por lo tanto, no lo entendemos. Lo dice Dios, ¿verdad? Porque se presentará ante el ojo de la mente, a través de su espíritu, ¿verdad? Ante la mente,
y cada alma condenada leerá cuál ha sido el carácter, la razón, la motivación del rechazo de la verdad. De por qué hemos rechazado la verdad. Y rechazamos la verdad porque creemos que todos entenderán que se han desviado de la verdad al recibir las malas interpretaciones y las embrujadas mentiras de Satanás en lugar de toda palabra que sale de la boca de Dios. Leyeron el anuncio. Tú, oh hombre, has elegido estar bajo la bandera del gran rebelde Satanás y al hacerlo te has destruido a ti mismo, porque hemos creído un engaño y hemos rechazado la verdad. ¿Podemos entender la auténtica perspectiva que el mismo Dios nos plantea, mis queridos hermanos? Fijaos lo que dice aquí. Cualquiera que haya sido la dotación de talento, cualquiera que haya sido la supuesta sabiduría, ¿a quién se refiere aquí? Aquellos que son maestros de Israel, que manejan la palabra de Dios y que establecen en realidad teologías, doctrinas, teorías, ¿verdad? Fijaos lo que dice. El que rechaza la verdad no tiene entonces la capacidad de volverse a Dios. ¿Entendéis la perspectiva que Dios nos plantea? Dice, el que rechaza la verdad no tiene entonces la capacidad de volverse a Dios. Y si no tiene capacidad de volverse a Dios, ¿dónde está? Ay, mis queridos hermanos, ojalá realmente se nos abran los ojos de la mente para poder entender la perspectiva que nuestro Dios nos plantea y ver que estamos en un engaño. No nos lo creemos, pero eso es lo que nos dice Dios. La puerta está cerrada, al igual que la puerta del arca en los días de Noé, porque hemos rechazado toda palabra que sale de la boca de Dios. Hemos cometido pecado contra su Espíritu y se ha apartado de nosotros. Y sin su Espíritu estamos condenados a morir. Fijaos lo que dice aquí. Los grandes hombres de la tierra, ¿a quién se refiere grandes hombres de la tierra? A los que supuestamente son teólogos, doctores de la ley, maestros de Israel, que supuestamente han entendido la verdad, ¿verdad? Fijaos lo que dice aquí. Los grandes hombres de la tierra comprenderán entonces que han entregado la mente y el corazón a la filosofía atrapante que complació al corazón carnal. Se fueron a estudiar doctorados y maestrías y cosas por el estilo, y vinieron del mundo con apostasía. Por eso dice, han entregado la mente y el corazón a la filosofía atrapante. ¿De quién? Del enemigo de Dios, ¿verdad? Claro, y abandonaron la palabra de Dios, que la tuvieron, porque la tuvimos, eso es lo que tratamos de estudiar, y por eso hoy creemos engaños del enemigo de Dios. ¿Entendemos esta realidad? Me temo que no. Muy pocos en realidad la van a aceptar, desgraciadamente. La esperanza y la gracia y todos los incentivos fueron ofrecidos por aquel que los amó y dio su vida por ellos, para que todo aquel que crea en él no perezca. Pero vamos a ver si entendemos bien lo que trata de decirnos. Porque ¿qué significa todo aquel que crea en él? Pues nos lo dijo antes, que crea toda la palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, ¿qué significa creer en él? No es una aceptación simple. Yo creo a Cristo y ya está. Soy salvo. Esta no es fe. Esta es trampa del enemigo de Dios. Esta es la fe de los nicolaitas, que nos dice el Evangelio que es una falsa fe, que nos lleva directamente a la muerte. Por lo tanto, la auténtica fe es la que cree toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y dice toda, no un cuarto, ni la mitad, ni 3/4, ni 99%, sino que toda,
Por lo tanto, tenemos la obligación de entender toda la palabra de Dios, porque Dios dice que yo tengo que entender toda la palabra de Dios. Esto es porque Él me lo está explicando, ¿verdad? Y me da su espíritu para que la pueda entender. Desgraciadamente, nos fuimos por otros derroteros, ¿y qué es lo que creemos hoy? Por eso nos resulta tan complicado aceptar la auténtica verdad de Dios, ¿verdad? Porque hemos creído en un engaño y nos cuesta, igual que a los judíos, volver a la realidad que Dios nos plantea. ¿Entendemos la auténtica perspectiva, mis queridos hermanos? Dice, la esperanza y la gracia y todos los incentivos fueron ofrecidos por aquel que los amó y dio su vida por ellos, para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Atentos, pero ellos rechazaron. ¿Qué rechazaron? El amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios con todos sus seres creados? Su espíritu en ellos. Por lo tanto, ¿qué rechazaron? El amor de Dios. ¿Qué era el amor de Dios? Su espíritu en mí y en ti, querido. Y ahora entendemos que hemos rechazado, y ahora entendemos el pecado contra el Espíritu de Dios, contra el Espíritu Santo. ¿Podemos entenderlo en su auténtica profundidad? Fijaos lo que dice. Sus opiniones elevadas, sus razonamientos humanos, fueron ensalzados. Se declararon suficientes en sí mismos para comprender los misterios divinos, y pensaron que sus propios poderes de discriminación eran lo suficientemente fuertes para discernir la verdad por sí mismos, sin el Espíritu de Dios, ¿verdad? En estas filosofías y enseñanzas y teorías adquiridas por ahí, ¿verdad? Porque Dios se las dio, fue lo primero que hizo con su pueblo, con su remanente, con la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Pero ellos quisieron otro rey, reconocimiento. Por eso se fueron aprendiendo maestrías, doctorados en otras partes. Y cuando volvieron, dejaron de creer en toda la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso nos dice que no entendemos ni la encarnación, ni la crucifixión. ¿Verdad? Ojalá despertáramos, mis queridos hermanos. Ojalá despertáramos. ¿Verdad? Fueron presa fácil de la sutileza de Satanás, ya que les presentó errores engañosos en la filosofía humana, que tiene un encaprichamiento con las mentes humanas. Es decir, que la mente humana, aquel que supuestamente cree que se sabe la palabra de Dios, dice, un encaprichamiento con las mentes humanas. Tenerlos atrapados. Nadie puede venir a decir nada que no es el pensamiento único de ellos, ¿verdad? Como si la palabra de Dios no tiene más luz, ¿verdad? Solo la que ellos han decidido que es luz, y punto, y de ahí no se sale. Cuando la luz es progresiva hasta en la eternidad. Ojalá entenderíamos esto, y esto nos tendría que decir algo sobre las doctrinas, sobre las que la sierva del Señor dijo que nunca deberíamos de tener doctrinas, porque la doctrina quiere decir que la verdad ya está encasillada, que ya no hay más verdad. Cuando tú estableces una doctrina, quiere decir que esto es así en términos absolutos, punto. ¿Ahora entendemos el error? Claro, porque este error nos llevará directamente a la muerte. Porque cuando Dios presenta su verdad, ahora volvemos de nuevo a rechazarla como ya lo hicimos en varias ocasiones, no solamente en 88. 1950 fue otra oportunidad que rechazamos. Consecuencia de 1950, 1980, doctrina de la Trinidad. Y en la realidad de hoy, hemos abandonado el santuario, no entendemos nada y nos hemos alejado tanto de la verdad que andamos perdidos. Y cuando se nos dice la verdad, la rechazamos de plano, porque nosotros ya la tenemos. Están doctrinas,
fija, clara, en términos absolutos. ¡Qué desgracia, mis queridos hermanos! ¡Qué desgracia! Fueron presa fácil de la sutileza de Satanás, ya que les presentó errores engañosos en la filosofía humana que tiene un encaprichamiento con las mentes humanas. Se apartaron de la fuente de toda sabiduría y adoraron al intelecto. Por eso querían doctorados, ser reconocidos como iglesia y tal. No nos gustaba ser un movimiento, una secta como nos llamaban los demás, ¿verdad? Un movimiento desde la perspectiva de Dios. El mensaje, atentos lo que dice aquí, el mensaje y los mensajeros de Dios fueron criticados y descartados como inferiores a sus ideas humanas y elevadas. Claro, por eso hoy los maestros de Israel vienen y dicen, oye, que lo que estás diciendo son herejías. Algunos, no todos, no todos. Pero hay quien está haciendo precisamente esto. Y ¿podemos entender que es la obra de Satanás? Cuando están intentando tapar la verdad y la boca de los mensajeros que Dios envía. ¿Se puede entender qué es lo que están haciendo en realidad? Y aquí el pueblo debería también de abrir los oídos y los ojos. Y ver a quiénes siguen. Lo que están diciendo los maestros de Israel, ¿es lo escrito está? ¿Es toda la palabra que sale de la boca de Dios? ¿Entienden ellos qué ha pasado en la encarnación? ¿Entienden de verdad de la perspectiva divina qué ha pasado en la crucifixión? ¿Lo entienden? ¿Comprenden el misterio de la piedad o es un misterio no revelado? Porque ¿de qué estamos tratando a hablar aquí? De lo que nos ha sido revelado. ¿Qué es lo que nos reclama Dios y dice que no discernimos? ¿Algo que todavía es un misterio? ¿O algo que nos ha sido revelado, pero que necesitamos prestarle atención, tratar de entender? No por uno mismo, sino a través de su espíritu. Para eso es necesario tenerlo, estar en conformidad con esos condicionantes que venimos a hablar aquí. Y es la causa por la cual no entendemos la verdad. Desgraciadamente, ¿verdad? El mensaje. Y los mensajeros de Dios fueron criticados y descartados como inferiores a sus ideas humanas y elevadas, porque ellos tienen doctorados, facultades, universidades, maestrías, ellos saben. ¿Qué va a saber un tipo como yo o como cualquier otro como yo? ¿Qué van a saber si esto incultos, ignorantes? Olvidándose que la fuente de toda sabiduría es el Espíritu de Dios con y en nosotros. Esta es la auténtica universidad, este es el auténtico doctorado, este es el auténtico conocimiento que viene de lo alto. Desgraciadamente hemos perdido esto de vista. La filosofía humana, la teoría humana, tiene más poder que toda la palabra que sale de la boca de Dios. Desgraciadamente. Se burlaron de las invitaciones a la misericordia. Negaron la divinidad de Jesucristo y se burlaron de la idea de su preexistencia antes de que asumiera la naturaleza humana. Pero los destrozados jirones del razonamiento humano se encontraron solo como cuerdas de arena en el gran día de Dios. No se podían sujetar de esas cuerdas porque no aguantan nada, son de arena. Por lo tanto, esas teorías y filosofías humanas no sirven. Hay que acercarse a la auténtica palabra de Dios. Y para que podamos entender algo de este misterio de la piedad y poder entender que nos fue revelado, pero que desgraciadamente lo hemos rechazado y seguimos rechazando, vamos a ver un texto precisamente de uno de los mensajeros de Dios, de 1888. Vamos a ver qué nos dice. Puedo traer muchos más textos, pero esto lo he traído porque me parece bastante relevante para que podamos entender realidades, ¿verdad?
Fijaos, Elliot Joseph Wagoner, que fue nadie, solamente editor de la revista Señales de los Tiempos desde 1855 hasta 1916. Fijaos lo que dice. Hubo un momento cuando Cristo procedió y vino de Dios, del seno del Padre. Por lo tanto, entendemos que Cristo procede del Padre. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. Y da textos, Juan 8:42, 1:18, ¿verdad? Pero ese momento estaba tan lejano en la eternidad pasada que para la comprensión finita es prácticamente sin principio. ¿Verdad? Pero el punto es que Cristo es un hijo engendrado y no un ser creado. Engendrado del Padre, ¿verdad? Por herencia tiene un nombre más excelente que los ángeles. Es un hijo en su propia casa. Y puesto que es el hijo unigénito de Dios, es de la misma sustancia y naturaleza de Dios. Y esto es sumamente importante entenderlo, ¿verdad? Porque este es el precio infinito del cual la palabra de Dios nos habla una y otra vez. Y ahora vamos a comentar sobre esto, a ver si podemos entender algo de este misterio de la piedad. No pretendemos entenderlo todo, porque por algo es misterio, pero sí entender lo que nos fue revelado, ¿verdad? Porque sí que nos fue revelado para entender lo suficiente. Al menos lo suficiente como para comprender la encarnación y la crucifixión. ¿Entendemos? Fijaos lo que nos dice. Es de la misma sustancia y naturaleza de Dios, y posee por derecho de su nacimiento todos los atributos de Dios. Pues el Padre estaba conforme que su Hijo fuese la expresión exacta de su persona, porque podemos entender cuando es Dios el que tiene que hacer expiación por el hombre. Por eso Cristo, al ser la expresión exacta de la persona del Padre, puede ofrecer este sacrificio divino. Aquí hay verdades profundas que hay que estar pensando y profundizando. Por eso os traigo este texto. Hay más textos. La pregunta es si queremos entender. ¿O nos interesa lo que creemos saber y no necesitamos más? ¿Verdad? Pues su Hijo fuese la expresión exacta de su persona, el brillo de su gloria y lleno de toda la plenitud de la deidad. Es decir, era Dios. Así que Él tiene vida en sí mismo. Todas esas palabras que nos tratan, que nos revela, nos trata de ayudar a entender profundidad. ¿Verdad? No quedarnos en superficie, sino que entender en profundidad. ¿Qué trata de decirnos? ¿Verdad? Posee inmortalidad por derecho propio y puede conferir inmortalidad a otros, porque es Dios. ¿Verdad? La vida le es inherente, de modo que no se la pueden quitar, porque es Dios. ¿Verdad? Sin embargo, fijaos lo que nos dice, sino que habiéndola depuesto voluntariamente. Es decir, Él depone su vida. Y aquí entendemos su naturaleza exclusivamente divina. Y la pregunta es, dice, habiéndola depuesto voluntariamente, ¿dónde? ¿De dónde procede su vida? En el Padre. Por eso dice después de la resurrección, pediré a mi Padre que envíe su Espíritu en mi nombre. Aquí hay tela para cortar, para rato, para entender realidades, queridos hermanos, que están reveladas, pero necesitamos pensar, profundizar, tratar de entender en todo momento
¿qué es lo que Dios me trata de revelar y yo no logro entender? ¿Verdad? Por lo tanto dice, sino que habiéndola depuesto voluntariamente, ¿dónde? En el Padre. ¿Entendemos? Su naturaleza la depuso en el Padre, su espíritu lo depuso en el Padre, ¿verdad? Porque si entendemos qué es el Padre, dice que es espíritu. Por lo tanto, ¿qué depuso Cristo en el Padre? Su espíritu. Elena de White nos habla que el espíritu de Dios es el espíritu del Padre y el espíritu de Cristo. Y por algo dice esto, ¿verdad? Por algo dice. Fijaos lo que dice, sino que habiéndola depuesto voluntariamente, la puede volver a tomar. Ahora la pregunta es, cuando vuelve a tomar la vida, ¿qué vida toma? Y ahora nosotros sabemos que Él preservará la naturaleza de Adán por la eternidad, divino-humana. Ahora la pregunta es, esa naturaleza que es divina en parte y humana en parte, ¿qué naturaleza divina es? Y aquí entraríamos en terreno de especulación. Pero ¿podríamos entender cuando se comparte el Espíritu con el Padre? Aquí hay cosas del misterio de la piedad que quizás en la eternidad entenderemos más. No se nos revela, podemos pensar y especular. Lo que sí sabemos es que Él preservará la naturaleza divino-humana. Por lo tanto, cuando Él vuelve a tomar la vida, ¿qué vida toma? Pues sabemos que en la resurrección vuelve a la vida el mismo Adán, en su naturaleza divino-humana, la que tuvo en la cruz, ¿verdad? Por lo tanto, aquí hay cosas que hay que entender, ¿verdad? Porque el texto nos habla, pero no nos lo pone todo en bandeja, nos deja que pensemos, que estemos pendientes del Espíritu de Dios, para poder entender realidades profundas, sin las cuales no podemos entender. Por eso estamos donde estamos y cómo estamos, ¿verdad? Sus palabras son las siguientes. Por eso me ama el Padre. ¿Por qué lo ama el Padre? Dice, porque yo pongo mi vida. ¿Entendemos de lo que está diciendo? Toda la profundidad de lo que está diciendo aquí. Dice, porque yo pongo mi vida como precio por el pecado, ¿verdad? Para volverla a tomar. ¿De qué manera? Ahora sabemos de la naturaleza de Adán. ¿Entendéis? Por lo tanto, Él dejó su naturaleza exclusivamente divina, de la misma sustancia que el Padre, y vuelve a tomar la vida de Adán. Por eso es el segundo Adán, el rey de esta humanidad, ¿verdad? Y luego rey de toda la creación que en realidad fue hecha por él mismo, antes de venir a la tierra, ¿verdad? Fijaos lo que dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Es entrega voluntaria, eso es lo que trata de decirnos. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por lo tanto, esto es lo que hablaron en esta reunión, cuando se hizo el pacto para rescatar el pecado de donde aparecía, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que podéis comprender realidades profundas. Yo sé que cuesta, yo vi el vídeo de ayer, se quedó la gente atónita, ¿verdad? Yo puedo comprender. Ahora, mi invitación es, mis queridos hermanos, yo sé que estas verdades cuesta, ¿verdad? Y en otros tiempos, un tipo como yo ya estaba quemado en la hoguera, por herejías. Pero hoy tratamos lo escrito está. Estos textos ya los vimos de cuándo son. Antes de 1915, ¿verdad? Por lo tanto, quiere decir que lo teníamos esa verdad, porque se publicó en una revista pública conocida mundialmente, Señales de los Tiempos. No es algo que no conocemos. Fue
una declaración pública y aceptada, y sigue siendo pública hasta el día de hoy. Por lo tanto, ¿entendemos la auténtica realidad, mis queridos hermanos? ¿Entendemos dónde nos puso Dios? ¿Cuál fue la verdad que se nos fue revelada? ¿Y dónde estamos hoy? Y así deberíamos de entender la desgracia en la cual estamos. Y que seguimos rechazando que nosotros no somos engañados. No estamos engañados como los judíos. Nosotros tenemos la verdad. Vuelvo a preguntar, ¿estamos seguros? De esta respuesta, mi querido hermano, depende la eternidad. Así que mi consejo es, abre tu mente. No permita que el espíritu del enemigo de Dios te domine. Abre tu mente. No me escuches a mí, lo digo siempre. No me hagas caso. Vete a lo escrito está. Estudia. Trata de entender. Porque de toda la palabra que sale de la boca de Dios depende la eternidad. Para mí y para ti. Así que espero, mi querido hermano y hermana, que quites los prejuicios de tu mente, que tengas y que nuestro Dios nos envíe su Espíritu, que nos dé esta capacidad de razonar junto con su Espíritu, para tratar de entender cuál es la perspectiva que nuestro Dios trata de plantearnos y que nosotros, por nuestra terquedad, rechazamos una y otra vez. Seguimos eligiendo a Barrabás en contra del príncipe de la vida. Nos gusta la libertad absoluta en contra de la libertad que Dios nos ofreció. Espero que tu decisión y tu elección sea sabia, tomada junto con el Espíritu de Dios. Y espero que puedas entender que de esta decisión depende la eternidad. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.